Buenos días, soy Lilian Hurtado, coordinadora del Sistema Integrado de Gestión. En esta oportunidad tocaremos el tema Plan de Manejo de Residuos Sólidos. ¿Cuál es el objetivo del presente plan? Es establecer los lineamientos para la adecuada gestión de los residuos sólidos que la empresa genera a través de todas sus actividades, para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos sobre el medio ambiente, la salud humana o el patrimonio público. ¿Cuál es el alcance del presente plan? Este plan aplica a todos los procesos y actividades realizadas por la empresa. Es decir, aplica al tratamiento de los residuos sólidos que se generan en la empresa que pudieran ocasionar un impacto negativo. Este plan es de cumplimiento obligatorio de todo el personal, proveedores, visitantes, entre otros. ¿Pero qué es un residuo sólido? Un residuo sólido es un objeto, un material, una sustancia o un elemento que resulta del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprende o tiene la intención de desprenderse. Este residuo sólido podría ser de tipo municipal o no municipal. En nuestro caso como empresa hemos tipificado nuestros residuos como no municipales y al tipificarlos de esta forma contamos con códigos de colores para el almacenamiento de los mismos. Dentro del plan que ustedes pueden ver en sus oficinas, van a encontrar que hay la identificación, características y estimación de los residuos sólidos. Inicialmente se identifican cuáles son las fuentes de generación de estos residuos. Nosotros, al ser una empresa consultora, tenemos dos tipos de actividades principales. Uno es la supervisión de la elaboración de estudios y o expedientes técnicos, y la segunda actividad principal es la supervisión de obras. En esta primera actividad, supervisión de elaboración de estudios y o expedientes técnicos, nosotros podemos verificar que vamos a utilizar ciertos recursos, tales como energía, agua, papel, tinta o tóner, así como aparatos eléctricos o electrónicos, llámense las computadoras personales, computadoras de escritorio, impresoras, escáneres, etc. Esta actividad va a generar un residuo sólido, tal como se puede apreciar en el primer diagrama. Nuestra segunda actividad principal es la supervisión de obras. Aquí de igual forma podemos ver que vamos a utilizar para realizar esta actividad de supervisión algunos recursos: energía, agua, papel, tinta o tóner, aparatos eléctricos y electrónicos, pero adicional a esto, al realizar actividades de supervisión, vamos a utilizar unidades de transporte vehicular, que pueden ser terrestres o podrían ser fluviales. Estas unidades de transporte van a utilizar combustible y en el caso de las unidades de transporte terrestre utilizarán neumáticos. Esta actividad generará residuos sólidos. En el plan también podrán apreciar que se encuentran las características de los residuos sólidos que generamos en nuestra sede, con su respectivo color de almacenamiento. Nosotros tenemos dentro de la clasificación papel y cartón. ¿Qué residuos sólidos están ubicados dentro de esta clasificación? Por ejemplo, papeles, revistas, folletos, impresiones, sobres, folders, entre otros. La gestión de este tipo de residuos es de tipo municipal y su color de almacenaje es el azul. Por ejemplo, otra clasificación es la del plástico. ¿Qué residuos sólidos se generan en nuestras oficinas? Podrían haber envases de plástico, botellas de plástico o bolsas. La gestión es similar a la municipal y el color de almacenaje es el blanco. En el caso de metales no aplican para nuestras oficinas implementadas, por eso hemos colocado no aplica. Una cuarta clasificación son los residuos orgánicos. ¿Qué consideramos un residuo orgánico? Un resto de alimento, un resto de comida, una cáscara de fruta, etc. La gestión es similar a la municipal y el color de almacenaje es el marrón. Otra clasificación con la que contamos es el vidrio. Nosotros podríamos tener quizás botellas de vidrio o un envase de vidrio. La gestión en este caso es similar a la municipal y también podría ser una no municipal. El color de almacenaje en este caso es el plomo. Existe otra clasificación, la de residuos peligrosos. ¿Qué residuos encontramos acá? Aquí podrían encontrarse pilas, tintas de impresora o de la multifunción, tóners de fotocopiadora, envases de productos químicos de limpieza o quizás residuos de fluorescentes, lámparas y luminarias, entre otros. La gestión de este tipo de residuos es no municipal y el color de almacenaje es el rojo. Finalmente, tenemos los residuos
de tipo no aprovechables. En este caso, ¿qué encontramos en este tipo de residuos? Los residuos sanitarios, restos de papel higiénico, papel toalla, toallas higiénicas usadas, entre otros. En este caso, la gestión es similar a la municipal o no municipal y el color de almacenaje es el negro. Adicionalmente, la empresa genera con menor volumen y frecuencia residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuyas siglas es RAE, como verán en diapositivas posteriores. ¿Qué son los aparatos eléctricos y electrónicos? Son aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, tales como las laptops, equipos celulares, routers, accesorios eléctricos en desuso, etc. Otro tipo de residuos que también genera son los neumáticos fuera de uso. Estos neumáticos fuera de uso son los neumáticos que se utilizan en las unidades de transporte terrestre vehicular y se generan por el desgaste cuando una unidad requiere el cambio de dichos neumáticos. En el plan también podrán encontrar la estimación de la masa, volumen o unidades. Esta estimación se ha realizado para cada oficina temporal de hasta un máximo de 10 trabajadores. Según lo indicado en la normativa vigente, ¿qué nos están solicitando? Inicialmente, clasificar los residuos que se generan, colocar la codificación del residuo sólido, un volumen estimado de residuos generados mensual y la actividad que lo genera. Por ejemplo, en cada oficina temporal de hasta 10 trabajadores se generan aproximadamente 3 kilos de papel al mes, 1 kilo de envases de plástico, botellas de plástico, empaques o bolsas, 3 kilos de restos de alimento, de comida, cáscaras de frutas, etc., 1 kilo de envases de botellas de vidrio, 3 kilos de residuos sanitarios, entre estos papel higiénico, papel toalla, etc. Estos residuos de los que hemos hablado inicialmente son los residuos no peligrosos, con tratamiento similar al municipal. Por otro lado, en cada oficina también se generan residuos peligrosos, cuyo tratamiento es no municipal. Dentro de estos residuos tendremos pilas, y se han estimado una cantidad de 2 pilas al mes, tintas para las impresoras multifunción, con una cantidad estimada de 1 al mes, envases de productos químicos de limpieza, igual 1 unidad al mes, y residuos de fluorescentes, lámparas y luminarias con 0.17 de unidad al mes. La actividad que genera estos residuos es la supervisión de la elaboración de estudios, expedientes técnicos, la elaboración de los mismos o actividades de supervisión de obra, que son actividades que nosotros realizamos como parte de nuestros servicios. En el plan también podrán encontrar las estrategias que tenemos como empresa para la prevención y o minimización de residuos sólidos. Para prevenir y o minimizar, la empresa promueve el uso de envases y o embalajes con ecodiseño o ecoetiquetados. Asimismo, la empresa promueve la reducción del consumo de plásticos de un solo uso, evitando el uso de bolsas no biodegradables, sorbetes plásticos o envases de Tecnopor para bebidas y alimentos. Otra acción con la que estamos comprometidos es con la revisión de redes de energía, agua y desagüe, las cuales son realizadas según el programa de mantenimiento de oficinas. La empresa promueve el uso de documentación digital, imprimiéndose de ser posible solamente lo necesario y en papel reciclado. Asimismo, el uso racional de papel para la fotocopia o impresión. En la sede principal en la ciudad de Lima y en las oficinas operativas temporales implementadas, debe colocarse una caja con el rótulo contenedor de papel reciclado, donde se van a colocar papeles para fotocopia e impresión, siempre y cuando se tenga una cara utilizable. Cada vez que se requiera fotocopiar o imprimir nuevos documentos, se va a priorizar el uso de dicho papel. Asimismo, se debe priorizar que la fotocopia o impresión se realice utilizando ambas caras de la hoja. Otra acción con la que estamos comprometidos es con el reciclaje de papel. Cuando ambas caras de la hoja fotocopiada o impresa hayan sido utilizadas, o cuando el papel esté maltratado y no sea posible su reuso, todo personal debe reciclar este en una caja que será colocada tanto en la sede principal en la ciudad de Lima como en las oficinas operativas temporales implementadas. Esta caja debe llevar el rótulo contenedor de papel reciclado para disposición final. Asimismo, la empresa realiza inventarios de sus residuos que genera tanto en la sede principal como en las oficinas temporales implementadas, con el propósito de contar con las características de los residuos que genera con una mayor precisión. Finalmente, y no menos importante,
Campañas de sensibilización al personal. Los trabajadores son sensibilizados a través de cualquier medio de comunicación sobre el consumo racional de los recursos para evitar el agotamiento de los mismos, tales como el papel, el agua y la energía, el reuso de papel impreso, reciclaje de papel y cartón, reciclaje de vidrio, reciclaje de los neumáticos fuera de uso y la disposición adecuada de residuos peligrosos. Se ha determinado que la empresa no genera material de descarte como parte de nuestras actividades. Asimismo, como parte de nuestras actividades, se generan residuos que por sus características requieren un manejo especial. Estos residuos son llamados residuos sólidos de bienes priorizados. ¿Qué es lo que podemos tipificar dentro de estos? Las llantas de camión, las computadoras de escritorio, laptops, equipos celulares, los termómetros digitales, entre otros. Dentro del plan podrán verificar que se han determinado estos residuos, el régimen especial al que pertenecen. En este caso pueden pertenecer al régimen de neumáticos fuera de uso, tales como las llantas de camión, o al régimen de aparatos eléctricos y electrónicos, tales como las computadoras de escritorio, las laptops, los routers, etc. Se ha determinado la masa de estos residuos y el periodo con el que deben ser gestionados. El tratamiento de estos residuos sólidos de bienes priorizados será según el respectivo régimen en el que se encuentran tipificados. En el plan también encontrarán lo referente a la gestión y manejo de residuos sólidos. ¿Pero qué es la gestión de residuos sólidos? Es la actividad técnica administrativa para planificar, coordinar, diseñar y evaluar las estrategias, planes y programas con el cual se verá el manejo apropiado de los residuos sólidos. Asimismo, el manejo de los residuos es el conjunto de operaciones dirigidas a dar a los residuos el destino más adecuado de acuerdo a sus características. Dentro de esta gestión y manejo de residuos sólidos podemos encontrar como punto de partida la segregación. La segregación es la acción de agrupar los residuos que generamos de forma especial en los contenedores con los que contamos en nuestras oficinas, los cuales deben estar señalizados, estar ubicados en zonas estratégicas donde no interrumpan el paso del personal. Asimismo, estos contenedores deben contar con una bolsa de polietileno con una capacidad igual a la del recipiente. No puede ser una bolsa muy pequeña y una bolsa muy grande. El personal encargado de esta implementación debe asegurarse que el personal de limpieza o el asignado para este trabajo cuente y utilice adecuadamente con los OVPs respectivos. En el cuadro a continuación se pueden apreciar los códigos de colores utilizados para cada tipo de residuos y los volúmenes sugeridos de los tachos contenedores. Se reitera que estos volúmenes son sugeridos, es decir, deben ser analizados por cada responsable administrativo de oficina y determinar la capacidad necesaria del tacho contenedor. Así tenemos que para los residuos papel y cartón, el color de tacho debe ser azul. Para los residuos aprovechables envases de plástico, el color del tacho debe ser blanco. Para los residuos aprovechables envases de vidrio, el color de tacho debe ser plomo. Se sugiere que estos tres tipos de residuos, papel y cartón, plástico y vidrio, sean colocados en un punto administrativo 1. Por otro lado, hemos considerado un punto administrativo 2, donde se colocarán los tachos para residuos orgánicos de color marrón y el tacho para residuos peligrosos de color rojo. Finalmente, el tacho de color negro es el utilizado para los residuos no aprovechables, es decir, de color negro tienen que ser los tachos que se colocan en los servicios higiénicos. En este tacho se deben disponer el papel higiénico, papel toalla, toallas higiénicas, entre otros. Y estos tachos deben ser colocados uno por cada servicio higiénico. Adicionalmente deben colocarse 2 cajas de un volumen sugerido de 0.20 metros cúbicos. La primera caja será para papel de reuso con un rótulo que debe indicar contenedor de papel reciclado. La segunda caja será papel para disposición final, la cual debe contar con un rótulo que indique contenedor de papel reciclado para disposición final. Ambas cajas deben ser colocadas cerca de la impresora o impresoras. Como segunda actividad para gestión y manejo contamos con la recolección selectiva. El personal de limpieza o asignado para este trabajo debe entregar los residuos sólidos en el día y horario que establece el personal municipal o la empresa operadora de residuos sólidos encargada de la recolección de los residuos. Los residuos sólidos similares a los municipales
es decir, similares a los que se generan en los domicilios en las viviendas, tales como papel y cartón no reciclado, plástico, residuos orgánicos, es decir, restos de comidas, restos de vegetales, restos de frutas, vidrio y residuos no aprovechables, tales como los residuos que se generan en los servicios higiénicos, serán entregados al personal municipal, siempre y cuando no se supere la cantidad indicada en la normativa vigente. ¿Por qué está indicado esto? Porque nosotros somos generadores de residuos no municipales, pero estos tipos de residuos detallados en este párrafo, papel y cartón no reciclado, plástico, orgánicos, vidrio no aprovechables, son residuos similares a los municipales. Entonces podemos disponerlos a través del servicio municipal. Por otro lado, los residuos sólidos no municipales, es decir, los residuos sólidos peligrosos, los que se almacenan en el contenedor color rojo, se deben entregar a una empresa operadora de residuos sólidos o quizás al personal municipal en caso éste cuente con ese servicio de recolección. Antes de entregar un residuo sólido peligroso al personal municipal, se debe confirmar que la municipalidad cuente con este servicio. Otra actividad para la gestión y manejo de residuos es el almacenamiento. Como ya lo hemos indicado, en cada oficina administrativa y operativa contamos con contenedores de distinto color, cada una para almacenar un distinto tipo de residuo. Nuevamente vamos a reiterar los colores. Un contenedor de color azul es para papel y cartón no reciclado, es decir, restos de papel y cartón. Un contenedor de color amarillo es para residuos metálicos. Un contenedor de color blanco es para residuos plásticos. Un contenedor plomo es para residuos de vidrio. Un contenedor de color marrón es para residuos orgánicos. Un contenedor de color negro es para residuos no aprovechables. Y un contenedor de color rojo es para residuos peligrosos. Hay que tener en consideración que estos colores podrían variar si estuviéramos tipificados como generadores de residuos sólidos municipales. En nuestro caso generamos residuos tipificados como municipales. Por eso es que debemos seguir este código de colores. Pero ¿qué haríamos si, por ejemplo, estamos en una provincia y no contamos con un tacho contenedor de este color? ¿Qué puede darse el caso? Tenemos varias alternativas. Una es pintar el contenedor que hayamos adquirido. Otra es ponerle un sticker indicando el tipo de residuo que se va a almacenar en este contenedor. Otra es colocándole un rótulo indicando qué tipo de residuo va a ser almacenado. Para almacenar se debe considerar la masa, el volumen, la característica física del residuo, qué tan peligroso es y qué tan incompatible es con otro residuo, a fin de garantizar su valorización o disposición final. Es por eso que nosotros debemos segregar nuestros residuos, es decir, agruparlos por sus características. Estos contenedores, como ya lo indicamos anteriormente, deben ser colocados sin obstaculizar el paso del personal. Por otro lado, las sustancias peligrosas se almacenarán, según lo detallado, en el plan de manejo de materiales peligrosos de la empresa, del cual también existe una capacitación. En el caso de los materiales peligrosos se deben considerar las características de compatibilidad, requisitos físicos de aislamiento, ventilación, condiciones climáticas y todo lo indicado en sus respectivas hojas de seguridad. Como parte del almacenamiento, habrá un área específica dentro de nuestra oficina en el cual se almacenarán los restos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, RAE, para una posterior donación a empresas formalizadas para tal fin. La frecuencia de esta donación será de cada 2 años. Por otra parte, y esta parte es bastante crítica, los neumáticos fuera de uso no deben ser dispuestos en espacios públicos, no deben ser acumulados a cielo abierto, enterrados o quemados, ni tampoco dispuestos en los tachos contenedores. Una vez que el neumático deba ser reemplazado, deben ser dispuestos en un centro automotor que cuente con un punto de recolección autorizado. Caso contrario, se deben donar localmente, verificando que los mismos sean reciclados. En ambos casos se debe contar con el respectivo registro fotográfico. Si el neumático fuera de uso ha sido donado para una actividad de reciclaje, debe ser tomado el registro fotográfico de esta actividad, es decir, para qué ha sido utilizado este neumático. También tenemos la actividad de transporte como parte de gestión y manejo de residuos. Ya lo hemos indicado.
que al ser nuestros residuos sólidos generados en su mayoría similares a los municipales, el transporte va a ser realizado por el servicio municipal en el día y horario establecido por el personal de limpieza pública, siempre y cuando no se supere la cantidad indicada en la normativa vigente. Otra actividad para la gestión y manejo de residuos sólidos es el acondicionamiento. La operación de acondicionamiento que nosotros hemos considerado es el empaque o embalaje, pero de los residuos sólidos aprovechables, papel y cartón. Papel y cartón que será reciclado a lo largo del tiempo. Esta actividad debe ser realizada de manera conexa a las actividades de valorización. Recalcamos que no quiere decir que nosotros vamos a embalar todos nuestros residuos. Solamente se embalarán los residuos aprovechables, papel y cartón. Papel y cartón que posterior a su reciclaje sean colocados en el contenedor de papel reciclado para disposición final. Otra actividad de gestión y manejo de recursos es la valorización. Esta constituye una alternativa de gestión y manejo y será priorizada frente a la disposición final de los residuos sólidos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos priorizar la valorización en contraparte a una disposición final. Por ejemplo, ¿qué actividad de valorización nosotros realizamos? Nosotros realizamos como empresa el reciclaje y reuso de papel y cartón. Para ello, nosotros hemos dispuesto de las siguientes actividades. Colocar una caja con el rótulo contenedor de papel reciclado, donde se va a colocar el papel para fotocopia e impresión, siempre y cuando tenga una cara utilizada. Cada vez que se requiera fotocopiar o imprimir nuevos documentos, se priorizará el uso de dicho papel. Esta actividad de reuso de papel, de reciclaje del papel, es una actividad de valorización. Se le está dando valor a este recurso antes de disponerlo finalmente. Nosotros como empresa no realizamos el tratamiento de residuos sólidos como parte de nuestras actividades. Finalmente, como parte de la gestión y el manejo de residuos, se tiene la disposición final de los mismos. Las disposiciones finales son diferentes, depende del tipo de residuos. Por ejemplo, nuestros residuos aprovechables, vidrio y plástico, los cuales no vamos a reciclar. Residuos orgánicos, es decir, restos de cáscaras de fruta, restos de comida, etc. Y los no aprovechables, es decir, los restos que salen de los servicios higiénicos, tales como el papel sanitario utilizado, restos de toallas higiénicas, etc., se van a disponer mediante el servicio municipal debidamente segregados, es decir, debidamente separados, debidamente agrupados. Los residuos que son aprovechables, papel y cartón, estos residuos que primero vamos a reciclar para utilizar y luego vamos a poner en un contenedor para su disposición final, van a ser donados a asociaciones de recicladores o a municipalidades, considerando una frecuencia anual. Por otro lado, los residuos peligrosos van a ser dispuestos de forma oportuna siguiendo la normativa vigente. Se van a transportar hacia su destino final haciendo uso del servicio público municipal o de terceros formalizados para tal fin. Como parte del plan de manejo de residuos sólidos, también la normativa actual indica describir las medidas ambientales que se están realizando en nuestra empresa. Nosotros hemos identificado que dentro de la etapa de operación y mantenimiento realizamos algunas actividades, las cuales vamos a detallar a continuación. Por ejemplo, nosotros realizamos un inventario de residuos sólidos con el fin de reducir la generación de residuos sólidos y el compromiso de realizar una segregación correcta de estos residuos. Existe un presupuesto para esta actividad y este presupuesto básicamente es para la compra de los tachos contenedores. Por otro lado, existe un responsable, en este caso es el responsable administrativo de cada oficina. El plazo de implementación, es decir, el cronograma, empieza el primer mes. ¿Y con qué frecuencia vamos a hacer este inventario? Es un inventario de tipo mensual. Esta actividad tiene un indicador que será monitoreado, que es la cantidad en kilos de residuos generados. Otra actividad que también hemos detectado es la implementación del contenedor de un papel reciclado, una caja, para colocar el papel reciclado. ¿Cuál será el impacto? La reutilización de recursos del papel. ¿Cuál es nuestro compromiso o nuestra obligación? El reciclaje del papel. Esta actividad también tiene un presupuesto, tiene un responsable, un plazo de implementación, un cronograma, que ese es el primer mes,
La frecuencia será mensual y el indicador a ser monitoreado es la cantidad en kilos de papel reciclado. Otra actividad también importante es la verificación de la correcta segregación de residuos, del orden y limpieza, uso adecuado de papel y uso eficiente de los recursos. ¿Cuál será el impacto? Se concientizará de las actividades de reciclaje del personal, por ende se tendrá un menor impacto ambiental y se reducirá el consumo de recursos. ¿Cuál es nuestro compromiso como empresa? La elaboración del registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo con estas consideraciones, con consideraciones ambientales. En este caso, ¿quién es responsable? Puede ser el responsable administrativo de oficina, el jefe de la supervisión, el ingeniero asistente de supervisión o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto. ¿Cuál es el cronograma para esta actividad? Nosotros realizamos esta actividad desde el segundo mes de inicio de servicios. Al igual que en las anteriores actividades, la frecuencia es mensual, porque mensualmente envían este registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuál es el indicador a ser monitoreado? El número de envíos de estos registros al coordinador CIF. Otra actividad que también realizamos es la verificación en campo de actos y condiciones inseguras de la contratista, vinculadas a la protección y cuidado del medio ambiente. ¿Cuál es el impacto? Buscar tener un menor impacto ambiental negativo, la reducción del consumo de recursos. ¿Cuál es nuestro compromiso como empresa? La elaboración de este reporte de observaciones en campo con estas consideraciones ambientales de la contratista. Pero en campo, ¿quién sería responsable por este registro? En este caso puede ser el jefe de la supervisión, el ingeniero asistente de la supervisión o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto. En este caso, el plazo de implementación o cronograma es desde el segundo mes de inicio de servicios. Y la frecuencia de este registro también es mensual. ¿Cuál es el indicador que vamos a monitorear? El número de envíos de dicho registro al coordinador CIDO. Finalmente, hemos detectado otra actividad que es la verificación del kit ambiental y condiciones de las unidades de transporte vehicular. ¿Cuál es el impacto de esto? Controlar las emisiones de estas unidades de transporte, así como la contaminación ambiental que podrían generar. ¿Cuál es el compromiso o nuestra obligación ambiental? Elaborar este registro de inspección vehicular. Para esta actividad se ha asignado un presupuesto que es para la compra del kit ambiental. ¿Quién es el responsable de la elaboración de este registro de inspección? En este caso es el conductor vehicular y lo realiza desde el primer mes. Su cronograma inicia y la frecuencia es mensual. ¿Cuál es el indicador en este caso a ser monitoreado? El número de envíos de dicho registro de inspección vehicular al coordinador de control vehicular. Básicamente, el kit ambiental está referido al kit para prevención de derrames, medidas de atención ante emergencias. Las posibles emergencias, contingencias y siniestros que hemos identificado como empresa y que pudieran darse en el manejo de nuestros residuos están vinculadas con el derrame de combustible y materiales peligrosos. Y de darse el caso, deben ser atendidos según el plan de manejo de emergencias y contingencias y el plan de manejo de materiales peligrosos. ¿Qué quiere decir? Que si se diera una emergencia de tipo ambiental, la que nosotros como empresa hemos detectado es que se derrame un material peligroso o que se derrame combustible. Pero ¿qué hacer en este caso? Nosotros contamos con un plan de emergencias y contingencias donde se indica qué hacer en caso de derrames. Asimismo, contamos con un plan de manejo de materiales peligrosos donde también se han tomado estas consideraciones. Funciones del responsable de la gestión y manejo de residuos sólidos. El responsable de la gestión y manejo de residuos sólidos, que en la oficina puede ser el responsable administrativo de la oficina, podría ser el jefe de supervisión o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo de cada proyecto, debe gestionar el manejo de los residuos sólidos, teniendo en cuenta lo establecido en la legislación vigente. Conducir el registro interno sobre la generación y manejo de residuos sólidos en las instalaciones de la empresa. Verificar que se contrate una empresa operadora de residuos sólidos de ser necesario. Brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes. Establecer estrategias y desarrollar acciones orientadas a prevenir, minimizar y o valorizar residuos sólidos. Adoptar medidas para restaurar, rehabilitar, reparar y o realizar la compensación ambiental por el inadecuado manejo de residuos sólidos no municipales. Establecer o implementar alternativas de gestión
que garanticen una adecuada valorización y o disposición final de los residuos sólidos. En caso las oficinas se encuentran ubicadas en zonas en las cuales no exista infraestructura de residuos sólidos autorizada y o empresas operadoras de residuos sólidos. Realizar el aprovechamiento de materiales de descarte y o coprocesamiento, si es el caso. Finalmente, gestionar la presentación de la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos monomunicipales en formato digital a través del SIGERSOL, de ser el caso. Como se puede ver, básicamente las funciones del responsable de la gestión y manejo de residuos sólidos es ver que se realice una adecuada gestión de los residuos sólidos, que estos sean correctamente segregados, que estos sean correctamente almacenados, de ser posible que sean valorizados, es decir, que sean utilizados en actividades tales como el reciclaje, tales como el reuso, antes de ser dispuestos finalmente. Esa es la función principal del responsable de la gestión y manejo de residuos sólidos. Debe verificar que se contraten una empresa operadora de residuos sólidos de ser necesario. Si es que no, tiene que verificar que la disposición final del residuo se realice de forma correcta a través del personal de limpieza municipal. Soy Lilian Hurtado, coordinadora del Sistema Integrado de Gestión, y con esta última diapositiva damos por terminada la capacitación Plan de Manejo de Residuos Sólidos.